Buenos días con todos. Mi nombre es Madame Camarena de la Cruz. Soy la profesora del área de comunicación, lenguaje, y vamos a desarrollar el tema de la ortografía, que es la parte de la gramática que se encarga de la escritura correcta de nuestro idioma, utilizando las reglas de nuestro español. Muy bien, vamos a empezar por ciertos puntos que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestra práctica. Entonces, empezamos. Vamos a trabajar la acentuación general. ¿Qué significa el acento? ¿A qué se refiere el acento? Se llama acento a la mayor fuerza de voz que se presenta sobre una determinada sílaba, la cual será la sílaba tónica de una palabra. Vamos a diferenciar dos tipos de acento, el ortográfico y el prosódico. ¿Cuál es el prosódico? El que no está escrito, solamente es la mayor fuerza de voz. Y el ortográfico es la tilde, que es un signo gráfico, la rayita oblicua que todos conocemos. Muy bien, vamos a empezar entonces a la clasificación en base al acento. Muy bien. Las palabras, según el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, se pueden clasificar en agudas u oxítonas. La ubicación del acento en esta clasificación se encuentra en la última sílaba. Ahora, la regla nos dice que deben tildarse cuando termina en N, S o vocal. Por ejemplo, canción, pared. Muy bien. Vamos a seguir con la otra clasificación que viene a ser las palabras graves o paroxítonas. La ubicación del acento se encuentra en la penúltima sílaba. Y la regla nos dice que se tilda cuando no termina en N, S o vocal. Ahora, ejemplo, mano, tórax, ¿no? 7, 4, etc. Muy bien. El siguiente grupo son las palabras esdrújulas o preparoxítonas. La ubicación del acento se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y la regla nos dice que siempre deben tildarse sin excepción. Ejemplo, sábado, físico, etc. La siguiente son las palabras sobreesdrújulas o supreproparoxítonas. Muy bien, nos dice que es la ubicación del acento antes de la antepenúltima sílaba. Y la regla nos dice que debemos tildarlas siempre. Ejemplo, cómpraselo, dígaselo. Vamos a ver unas reglas para las palabras compuestas. Dice que las palabras que terminan en el sufijo mente, llamadas diatónicas, mantienen el acento en la raíz principal. Ejemplo, fácil, lleva tilde en fa, ¿no? En la sílaba fa. Entonces, al agregarle el adverbio mente, sería fácilmente. Y la tilde debe ubicarse en donde se ubicaba primeramente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hábil, de igual manera. Agregamos el sufijo mente y se mantiene la tilde. Ahora, en una palabra compuesta, si las palabras llevan tilde, al unirse solo mantiene su acentuación la última palabra. Por ejemplo, décimo, séptimo. Entonces, décimo y séptimo ambas son tildadas, pero al unirlas solo se mantiene la tilde de la palabra séptimo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a recordarnos sobre la acentuación especial o la tildación diacrítica. ¿A qué llamamos tildación diacrítica? Pues llamamos a los monosílabos que cumplen más de una función sintáctica. Es por ello que se tildan para poderlas diferenciar. Empezamos. Primer monosílabo, el. Tildamos cuando es pronombre y no se tilda cuando viene a ser artículo. Tú,
viene a ser pronombre, también se tilda. Tú, cuando es adjetivo, no debe tildarse. Mi se tilda cuando es pronombre y mi cuando es un adjetivo posesivo. Sí debe tildarse cuando es pronombre y adverbio de afirmación. Y sí, condicional y la nota musical no debe tildarse. El monosílabo se debe tildarse cuando se refiere al verbo ser y saber. Muy bien, entonces, solo sé que se lo entregaron ayer. Y no se debe tildarse cuando cumple la función de pronombre. Ahora, tenemos de. El verbo dar lleva tilde y de la preposición no debe llevar tilde. Más viene a ser un adverbio de cantidad. Más, conjunción, no debe llevar tilde. Té, sustantivo, bebida, debe llevar tilde. Té, pronombre, no debe llevar tilde. Ahora, aún debe llevar tilde cuando es un adverbio que al reemplazar significa todavía, y aún, incluso o hasta. Muy bien, entonces, de esa manera vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer una pequeña aclaración hablando sobre la tilde enfática, que viene a ser los pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuán? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Entonces, cuando son pronombres interrogativos y exclamativos, deben tildarse. Y cuando cumplen la función de pronombres relativos en oraciones subordinadas, no debe tildarse. Observen la diferencia. Escuchen la diferencia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo sucedió? Ahora, si yo digo, el premio es para quien lo merezca. Si digo que estés de mal humor, no cambiaría mis planes. Entonces estamos viendo la diferencia en esas dos últimas oraciones, ¿no? Que no deberían llevar tilde, claramente. Ahora, vamos a hablar acerca de la acentuación rubórica o disolvente. ¿A qué se refiere? Bueno, llamamos así cuando las palabras que presentan en su concurrencia vocálica hay un hiato acentual. Por lo tanto, estas palabras se tienen que separarse. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la parte práctica. Espero que habremos aclarado ciertos puntos para poder trabajar los ejercicios. Empezamos. Dice, subraya la opción que presenta una correcta acentuación. Son los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, empezamos. Por difícil que sea el camino, no se dé por vencido. Entonces, vamos a ver acá. Por difícil que sea el camino, es artículo, entonces debe ser sin tilde. No se dé por vencido. Viene a ser la D. ¿Qué cosa está explicando? No se dé. ¿Será de dar? ¿O será de preposición? De dar. No se debe dar por vencido. Entonces debe ser tildada. Muy bien, continuamos. Me siento prácticamente listo para rendir el examen. Entonces, prácticamente no lleva tilde, puesto que es un adverbio. Pero al referirnos al sustantivo, sí debería ser tildado. Continuamos. Listo para rendir el examen. Examen no lleva tilde porque es una palabra que termina en N y es grave, ¿no? Entonces, las palabras graves recordamos que no lleva tilde si es que termina en N ese vocal. Muy bien. Entonces, continuamos. La cerámica Chavín es monócroma. Debería llevar tilde, es esdrújula, chicos. Muy bien. Continuamos. Latinoamérica vive bajo el acoso de regímenes autoritarios. Bueno, aquí debe llevar tilde, ¿no? Puesto que es esdrújula. Al enterarse de la noticia, la transeúnte se puso lívida. Muy bien. ¿Cuál sería? Transeúnte.
es un hiato, por lo tanto debe tildarse, ¿no? Se puso lívida. ¿Cuál vendría a ser lo correcto? ¿Cuál vendría a ser lo correcto, chicos? A ver, analiza. Y la palabra lívida con tilde, puesto que es una palabra esdrújula, que significa pálida, ¿no? Se puso pálida, chicos. Continuamos entonces. 6. Se dijo para sí, pronombre lleva tilde, en ese momento, cuando volverá a mis brazos. Se dijo para sí en ese momento. ¿Cuándo volverá a mis brazos? Entonces una tilde enfática. Entonces debe llevar tilde. Muy bien. Continuamos. 7. Explícame cómo resolviste el problema. Tilde enfática debe llevar tilde. Es un pronombre interrogativo. Continuamos. Mi abuelita poda un bonsai. Lleva tilde en la A, puesto que es aguda, ¿no? Bonsai. Muy bien. Continuamos. Fue una iglesia construida con mucha fe. Construida debe llevar tilde. Muy bien. Forma un hiato. Y fe no lleva tilde, puesto que es un monosílabo. Mario Vargas Llosa es un eterno nominado al premio Nobel. Entonces, Nobel va con mayúscula y no debe llevar tilde, ¿no? Muy bien. Continuamos. Subraya la opción que presenta una correcta escritura. Vamos a ver. 1. Después de bailar, quedamos exhaustos, con H intermedio. 2. Nos pidieron una cantidad exorbitante por la visa, sin H intermedio. Muy bien. 3. Causó una insólita impresión sus exuberantes atributos, sin H. Continuamos. 4. Tu conejo, como buen herbívoro, arrasó con mi jardín. BV. Muy bien, es la segunda opción. Continuamos. 5. La puntualidad debe ser un rasgo que viene a ser con S de nuestra idiosincrasia. ¿Cuál es lo correcto? Idiosincrasia. Con S, la primera opción. Muy bien, continuamos. En esa ocasión, alguna vez necesitarás de mí. Entonces, ocasión es con S, necesitarás con tilde, puesto que es aguda. Pareces una dama del virreinato, con ese atuendo. Virreinato con I latina. Muy bien. Tu retraso provocó mucha tensión. Tu retraso con S, tensión con S y tilde. Muy bien. 9. Presentó un sucinto estudio sobre la subversión. ¿Cuál es lo correcto? Sucinto, SC, subversión con BV. Muy bien, con S y tilde. Continuamos. Tu abuelo quiso comer una riquísima torta de chocolate. Entonces, tu abuelo quiso comer una riquísima torta de chocolate. Quiso con S y riquísima, tilde en la I y es con S. Muy bien, continuamos. C. Subraya la opción que presenta una correcta combinación de palabras. Entonces, no trabajo sino es con reglas apropiadas. Vamos a hacer la diferencia aquí. Sino junto viene a ser una conjunción adversativa que podríamos intercambiar con más bien. Y la segunda oración es una oración condicional. Entonces, no trabajo si no es con reglas apropiadas. Condicional, la segunda opción. Lo acepto no porque lo necesite, sino por colaborar. Vamos a hacer la diferencia del por qué, ¿no? Entonces, porque junto viene a ser causal, que reemplaza puesto que
ya que viene a ser una razón. Entonces, lo acepto no porque lo necesite. Entonces, una razón viene a ser porque. Sino, viene a ser una conjunción adversativa. Entonces, viene a ser junto. Muy bien, continuamos. 3. Mañana voy a ser el gerente de la empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Llegar a ser. Llegar a ser. Entonces, vamos a aclarar este punto. Sería a, que viene a ser una preposición de tiempo, ¿no? A con H viene a ser haber. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Llegar a ser, ¿no? Separado. Muy bien, el otro es el verbo. Pronto va a volver la luz. Diferenciamos acá. A, preposición de tiempo. A, de haber, ¿no? Y a, una interjección. Entonces, pronto va a, preposición de tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería acá lo correcto? Pronto va a ver, volver la luz. No. Preposición de tiempo. Muy bien. Continuamos. 5. Ha habido una amenaza y pronto va a haber pánico. ¿Cuál sería lo correcto? 5 con H, ¿no? Y pronto va a, preposición. Pronto va, muy bien, preposición de tiempo. 6. Lo demás no interesa ahora. Diferenciamos aquí. Demás es un adjetivo que se refiere a otras personas o cosas. De más, de sobra o en demasía. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Lo demás, lo que sobra o en demasía. No interesa ahora. 7. Se atormenta a sí mismo con sus malos recuerdos. Entonces, a sí mismo junto viene a ser también, además. A sí mismo separado de esa misma manera, ¿no? Entonces, y así, a separado, sí mismo, tiene valor reflexivo como a uno mismo. Entonces, se atormenta a sí mismo con sus malos recuerdos. Primera alternativa. Ven a probar lo que cociné para ti. ¿Cuál sería lo correcto? Separado, ¿no? Muy bien. Continuamos. 9. Traje 1 kilo de más, por demás. Entonces viene a ser el separado, por si faltaba. Dime por qué repite el oro todo lo que te digo. Vamos a hacer acá la diferencia, ¿no? Porque viene a ser causal, puesto que, ya que, razón. Porque separado, el que, la que, antes de esas palabras. Muy bien. Dime por qué, viene a ser una razón, motivo o causa, ¿no? Entonces dime por qué repite el oro todo lo que digo, con tilde. Muy bien, continuamos. D nos dice, subraya la opción que presenta la palabra acorde con las reglas gramaticales. Una nueva flota de ómnibus llegó a la ciudad. Muy bien, debería llevar tilde, ómnibus. Una nueva flota de ómnibus llegó a la ciudad. Entonces, una nueva flota de ómnibuses llegó a la ciudad. ¿Cuál sería lo correcto, chicos? Ómnibus, ómnibuses. Una nueva flota de ómnibus. Muy bien, continuamos. Ojalá no haya o haya hoy nadie en casa. Siempre esto pues, ha sido un factor para ir corrigiéndolo y debemos de hablar correctamente. No se dice haya, se dice haya. No se dice nadie, no existe el plural. Solamente ese es singular para todo. Singular o plural solo se utiliza nadie. Muy bien, continuamos. 3. Vimos el o la avestruz entre los arbustos. Claramente esto va referido al macho, ¿no? Al género masculino. El avestruz. ¿Por qué regresaste o regresaste tan pronto? Lo correcto
es singular, regresaste. Continuamos. 5. Pronto satisfaremos o satisfaceremos su solicitud de pago. ¿Cuál es lo correcto? Satisfaceremos. Muy bien. Es vacía el agua. ¿Cuál sería lo correcto? Muy bien, entonces lo correcto debe ser vacía. ¿Por qué? Porque no es vacíe, es, perdón, vacía o vacío. Muy bien, entonces lo correcto es vacía. Ahora, no se debe decir vacía o vacío, sino vacía, vacío, vacié. Muy bien. 7. Esta noche hubieron 14 médicos en la reunión. ¿Cuál sería? Esta noche hubieron 14 médicos en la reunión. Esta noche hubieron 14 médicos en la reunión. 8. No cabí o no cupe en el asiento del automóvil. En este caso se dice no cupe, ¿no? Es un verbo irregular de caber. Ahora, 9. Me alegra que o me alegra de que hayas ingresado a la universidad, ¿no? Antes que podemos ubicar siempre un verbo de pensamiento o antes que con también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Me alegra solamente que hayas ingresado a la universidad. Esta es una dificultad que se le llama dequeísmo, ¿no? Utilizar el de siempre. Ahora, fue ayer que o cuando un niño huérfano lee o lo contó la historia. Fue ayer cuando que un niño huérfano le contó la historia. Bien, chicos, hay diferentes casos donde podemos aplicar el tema. Ahora vamos a continuar. Señale la serie de las palabras graves. ¿Cuáles son las palabras graves? En este caso, la alternativa C. Correcto. Continuamos. ¿Por qué lleva tilde la palabra distraído? ¿Por qué? Vocal abierta, vocal cerrada, tildada, se separan y forman un hiato, ¿no? Entonces 2 es la. ¿Por qué se tilda? Porque hay hiato. 2 la E. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la palabra que debe llevar tilde? Entonces, ¿cuál sería? País, ¿no? La palabra que tiene 2 sílabas. ¿Qué alternativa presenta una correcta tildación? Entonces, en este caso, vamos a analizar que la C y la D son las alternativas correctas. Entonces, la clave, la E. ¿Cuál es la serie de palabras que nunca llevan tilde? Entonces, veamos ahí que se presentan monosílabos. Entonces, la C es la que nunca se debe tildar. Ahora, continuamos con la 6. Es hiato por tilde disolvente. Habíamos hablado de la tilde disolvente que ocurre cuando hay un hiato, ¿no? Entonces, vocal cerrada, vocal abierta tildada, vocal abierta y vocal cerrada tildada se separan, entonces formando un hiato. En este caso, la alternativa B. 7. ¿Cuál es la serie de palabras que deben llevar tilde? ¿Cuál sería lo correcto? La C, ¿no? ¿Por qué? Porque bíceps, forceps, cómics deben llevar tilde. Son graves o llanas, pero terminan en consonantes. 8. ¿Cuál de las siguientes palabras no debería llevar tilde? ¿Cuál de las palabras no debería llevar tilde? Claramente ahí es Paraguay, ¿no? Esa es la que no se debe tildar. Es la única que no tiene tilde. Los demás son casos de triptongos y hiatos que deben llevar tilde. Ella escuchó rápidamente la voz de Juana dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosas. ¿Cuántos acentos gráficos faltan? Entonces, en la 9 faltan 4. Escuchó, oído, prehispánica y pétalos. Muy bien. 10. Súbitamente lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula diatónica, ¿no?
Se le agrega solamente el adverbio de modo y mantiene la tilde, su tilde inicial, que viene a ser de súbita. La alternativa correcta es la C. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta clase. Espero que hayan comprendido cuál es la manera correcta de trabajar y las cuales ustedes van a reforzar con 5 ejercicios de esa parte. Muy bien, eso sería hasta aquí la clase. Nos vemos la siguiente clase.